Bienvenidos a un nuevo video de la serie de algoritmos y estructuras de datos. En el caso de hoy les quiero mostrar un ejercicio de la guía número 5 de ejercicios, en donde vamos a practicar las estructuras condicionales anidadas. Este ejercicio plantea un problema bastante sencillo que tiene algunas aristas interesantes para analizar. Vemos el enunciado. Dice crear un programa que permita calcular los impuestos que debe pagar un auto conociendo su modelo, es decir, el año en que fue fabricado, y el tipo de automotor. El tipo va a estar indicado con una letra que corresponde a P para autos particulares, T para taxi y R para remises. Para calcular los impuestos, dice, hay que tener en cuenta que todas estas características o todas estas restricciones. Plantea que los autos particulares van a pagar un impuesto que va a depender de la antigüedad. Si es menor de 10 años pagan este importe, entre 10 y 20 años van a pagar otro y con más de 20 años ya no pagan impuesto, por lo tanto el importe será de cero. Los taxis pagan los mismos impuestos de un auto particular, adicionando 150 por el uso especial que se le da al auto. Finalmente, los remises pagan exclusivamente 100 pesos por cada año de antigüedad que tenga el auto. Las tres son fórmulas bastante sencillas para los tres casos del tipo de auto. Entonces uno podría plantear rápidamente una solución trivial que sería bastante simple. ¿Cuáles son los datos de entrada en nuestro problema? Indudablemente el año de fabricación del auto y el tipo de auto, es decir, el tipo de uso del automotor. Y obviamente el único dato de salida es el total de impuestos que debe pagar. El proceso que podemos plantear se podría iniciar, pensándolo rápidamente, con una estructura condicional que vaya evaluando el tipo de auto, eligiendo entre cada uno de los tres. Entonces uno podría plantear rápidamente un diagrama de flujo de esta manera. Inicio. El ingreso de datos acá es bastante explícito. Tenemos que cargar simplemente el año del modelo, es decir, el año que fue fabricado, y el tipo de auto. Un primer acercamiento a resolver este problema sería el de plantear condiciones para el tipo de auto. Entonces preguntar si el tipo es auto particular, hacer el cálculo que corresponda para ese tipo. Si el tipo es de taxi, el cálculo correspondiente a taxi, y si no es ninguno de esos tipos, corresponderá a remis y plantear el cálculo correspondiente para ese otro tipo de auto. Sin embargo, analizando un poco mejor esta consigna, tenemos que revisar algo en particular. Los autos particulares tienen una lógica para pagar el impuesto, que implicará seguramente algún condicional o algún cálculo. Pero dice más adelante, los taxis pagan los mismos impuestos que un auto particular, adicionando particularmente los 150. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Si nosotros planteamos esta estructura condicional con tipo igual a P para el particular y por separado tipo igual a T por taxi, nos vamos a ver obligados a copiar y pegar toda la lógica correspondiente a los autos particulares dentro de la lógica o de la rama correspondiente a los taxis. Para poder evitar esta cuestión de copiar y pegar tanto, nosotros podríamos plantear directamente un condicional simple cuya rama verdadera entre o se ejecute cuando el tipo sea P o cuando el tipo sea
T, es decir, sea auto particular o sea taxi, en ambos casos, por su rama verdadera, ejecute la lógica de los autos particulares. Y si no es ni auto particular ni taxi, indudablemente es un remis, entonces tendrá que ejecutar su otra lógica, o sea, tendrá que hacer el cálculo correspondiente solo a los remises. Adicionalmente, los taxis, como tienen esta variante, tendremos que considerar dentro de la rama verdadera de este primer condicional, tendremos que considerar el caso particular de los taxis con la variante que tiene este tipo de autos, pero sin tener que copiar y pegar toda la lógica que se aplica a ambos, y esa es la clave. Por lo tanto, vamos a plantear este primer condicional con tipo particular, tipo taxi. Por la rama verdadera va a ser alguno de esos otros dos tipos, por la rama falsa será la lógica de los remises. ¿Cómo es la lógica o el cálculo para los autos particulares? Aquí pregunta, dice, los autos de menos de 10 años pagan 200 pesos. Entonces necesitamos saber cuál es la antigüedad del auto. Solamente conocemos el año de fabricación. Por la rama de los remises también necesitamos saber la antigüedad del auto. Entonces, dado que ese dato nos hace falta en ambas ramas de la condición, va a ser preferible calcular previamente la antigüedad en forma incondicional, es decir, fuera de la condición. Por lo tanto, antes de empezar a evaluar el tipo de auto, vamos a agregar el cálculo de la antigüedad. La antigüedad en este caso va a ser el año actual menos el año de fabricación, es decir, el modelo. Y ahí sí ya estamos en condiciones de comenzar con nuestros cálculos. ¿Qué pasa con el caso de los autos particulares? Si la antigüedad es menos de 10 años, pagan 200. Acá la solución es trivial. Simplemente nos hará falta otra condición que pregunte si la antigüedad, a ver, si la antigüedad es menor a 10, entonces indudablemente va a pagar un importe, 200 pesos. Entonces, acá planteamos una variable que se llama impuestos igual a 200. Si la antigüedad no es menor de 10 años, dice entre 10 y 20 paga 150. Acá también uno podría plantear una solución ingenua de decir, bueno, fantástico. Si la antigüedad es mayor a 10 y la antigüedad es menor a 20, tendrá este otro importe. Pero en este punto tendremos que hacer un análisis que es bastante útil. Si esta condición, esta segunda condición iría por la rama falsa de la primera. Si la condición de antigüedad menor a 10 nos dio falso, evaluó como falso, entonces de este lado ya tenemos toda la seguridad de que la antigüedad es mayor o igual a 10. Entonces, esta condición ya no requiere ser compuesta. Si llegó hasta este punto, indudablemente la antigüedad es mayor a 10 y no tenemos que volver a evaluar esta comparación. Por lo tanto, nuestra condición solamente requiere evaluar por el otro margen, el de menor a 20. Y en este caso sí, ya sabemos que en este punto si da verdadero, si esta segunda condición da verdadero, ¿qué significa? Que la antigüedad es mayor o igual a 10 porque vino por esta rama de la condición anterior y es menor a 20 porque
dio verdadero esta segunda condición. Si llegamos a este punto, indudablemente es un auto que tiene entre 10 y 20, por lo tanto paga el otro importe. Y si da falso la segunda condición, acá tenemos la seguridad de que no es menor a 10, no es menor a 20, es un auto de mayor antigüedad, por lo tanto paga 0 impuestos. Nos va a ser necesario asignar la variable impuestos en 0 en algún momento, porque si no hacemos esta asignación, al final del programa, cuando querramos mostrar el valor de la variable impuestos, no va a tener valor asignado y nos va a dar un error. Es decir, un auto que sea particular, tenga más de 20 años, por lo tanto entra por esta rama, da falso acá, da falso acá. Si no asignamos esta variable impuestos igual a 0, quedaría sin valor. ¿Cómo resolvemos eso? Una opción es asignarle valor 0 acá, en este punto, que es cuando tenemos la seguridad que paga 0. O la otra opción es a la variable impuestos darle un valor inicial antes de empezar a procesar. En este caso, cualquiera de las dos variantes estaría bien. Ahora vamos a cerrar los condicionales, que esto es importantísimo. No quedó prolijo, pero nos va a alcanzar. Acá tenemos la evaluación para el caso de los tanto autos particulares como taxis. Entonces ya podemos considerar ahora el caso especial de los taxis. Sé que es auto particular, sé que es taxi, tenía que pagar este valor de impuestos. Luego tenemos la condición particular de que los taxis, independientemente de la antigüedad que tengan, deben agregar 150 pesos. Por lo tanto, dado que esto ocurre con todos aquellos taxis, independientemente de cuál sea su antigüedad, el incremento de 150 debe estar fuera de este condicional. Así que ya deberíamos plantear el caso particular de que sea un taxi. Acá sí diremos, si el tipo es igual a t, como esto lo queremos hacer siempre, va a estar fuera de las condiciones de la antigüedad. Si el tipo es igual a t, independientemente de por cuál de las tres ramas haya venido, vamos a necesitar incrementar 150 pesos el valor de la variable impuesto. Para incrementarlo podemos usar el operador de incremento. Entonces diremos impuestos más igual 150. Si en vez de ser taxi es un auto particular, no se va a incrementar nada. Este va a quedar como un condicional simple sin rama falsa. Entonces, se va a unir después, cuando cerremos el if que viene del otro lado. Con esto ya nos queda la lógica correcta para el caso de los autos particulares o de los taxis. Por la rama falsa de la primera condición, la que clasifica por los tipos, nos quedaría ver qué pasa cuando el auto, el tipo de automotor, sea un remis.
En este caso dice, los remises pagan 100 pesos por cada año de antigüedad de su vehículo. Como ya tenemos calculada de antes el valor de la antigüedad, nuestro cálculo va a ser trivial, va a ser simplemente multiplicar la antigüedad por 100 pesos. La antigüedad por 100 pesos y ya quedaría correcto el cálculo de los impuestos. Este cálculo se va a aplicar solo cuando la rama del tipo de auto nos dé falso. Y acá se cierran ya todas las condiciones. La rama que nos había quedado cerrada debe cerrarse dentro del if, es decir, esta condición tiene solo su rama verdadera y vuelve, y aquí se unen ambas ramas de la condición principal. En este punto ya quedaron todas las condiciones evaluadas, los tres casos de los tres tipos de autos y bien resueltos los cálculos. Ya estamos en condiciones de mostrar nuestro resultado, que en este caso era únicamente el valor de la variable impuestos. Y nuestro programa finaliza correctamente. Con eso ya queda todo el problema completamente analizado y en condiciones ya de poder escribir nuestro código. Al haber hecho el análisis correcto con los tipos de auto, nos evitamos toda la duplicación de toda la lógica de la antigüedad, que nos sumaría bastante complejidad tanto al diagrama de flujo como luego al código fuente. Ahí ya podemos empezar a escribir nuestro programa. Si el problema fue correctamente analizado el diagrama de flujo, el paso a escribir el código fuente en Python es algo totalmente trivial. Vamos a comenzar como siempre con el ingreso de datos. En este caso son solamente estos dos, el modelo y el tipo. Dado que el tipo va a ser una letra, por lo tanto lo vamos a guardar en una variable tipo cadena, no tenemos que hacer ninguna conversión. Por lo tanto, simplemente es lectura con input. Tipo del... Y acá vamos a indicarle que es una P, una T o una R.
primer proceso va a ser la asignación de la antigüedad. Y ya empezamos a programar todas las condiciones, todos los if que nos hagan falta para lograr convertir este diagrama en código fuente. Toda la operación consiste principalmente de un gran if que tiene la rama verdadera, todo el cálculo por la antigüedad y el tipo taxi, etc. Y del lado falso la asignación de los impuestos. Entonces todo este gran diagrama se convierte simplemente en una estructura if que tendrá su condición, ya vamos a programarla. Y un else donde tendremos la rama falsa, es decir, la de la asignación de los remises. ¿Cómo vamos a convertir en código fuente esta condición? Para preguntar por un tipo, simplemente vamos a utilizar el operador de comparación por igualdad. Y como es de tipo cadena la variable, vamos a comparar con la p, en este caso para particular, entre comillas dobles, como todo valor de tipo cadena. Y tenemos que unir con el conector lógico OR la otra parte de la condición, en este caso que el tipo sea taxi. De manera tal que si el usuario ingresó una P o una R, en ambos casos entre por esta rama verdadera. Y luego, si no, entrará asumiendo que fue un remis. Si nosotros tenemos que fue un auto particular o un taxi, ya podemos comenzar a programar el bloque verdadero, el gran bloque verdadero que tenemos de este lado. Ambos bloques de la condición deben estar correctamente indentados para que Python interprete que están dentro del bloque y no fuera del bloque. Esto vamos a discutirlo enseguida con más detalle. Programar, bueno, esta condición es bastante simple. Vamos a ir siguiendo el diagrama. Si la antigüedad es menor a 10, si nos dice que sí, la rama verdadera dice impuestos igual a 200. Por el lado falso, tenemos otra condición, la de antigüedad menor a 20. En estos casos, solo en estos casos, donde tenemos una combinación de condiciones anidadas, en donde cada condición se evalúa por el caso falso de la primera, y no hay ninguna otra tarea, ningún otro proceso, luego de que las dos ramas de la condición anidada se unan, es decir, nosotros acá, esta estructura de dos condiciones nos forma una suerte de combinación de tres ramas. La de impuestos 200, impuestos 150 y impuestos 0. En este caso, en donde tenemos que cada condición en su lado falso solo contiene otra condición simple o doble, en este caso podemos usar la estructura elif. La estructura elif no se usa en demasiados casos, son solo en estas condiciones, y si bien es muy útil, también es muy fácil tender a usarla además. En este caso, a pesar de todas las condiciones que hay, el único lugar donde podemos usar correctamente el if es en este caso. Acá tenemos que, por el lado else, por el lado de la rama falsa, tenemos que evaluar inmediatamente otra condición, la de antigüedad menor a 20. Y por eso ahí podemos usar el if. Entonces, si no es menor a 10, es mayor o igual. Si es menor a 20, significa que estamos entre 10 y 20, y ahí vale el otro cálculo, el de impuestos, igual a 150. Y si no se da ninguno, impuestos será igual a 0. Acá no cabe duda que
es una rama else porque de este lado es una cláusula else porque de este lado no hay ninguna otra condición que evaluar. Solo con estas líneas ya queda totalmente programado esta estructura condicional compleja, que tiene dos condiciones simples anidadas, y ya estamos en condiciones de evaluar la del taxi. Al dibujar el diagrama de flujo, concluimos que la evaluación de taxi tenía que ser fuera de la condición, o fuera de la evaluación de las antigüedades. Por lo tanto, este otro if, el de tipo igual a t, debe quedar desvinculado de este gran if que acabamos de hacer. Por lo tanto, más allá de que tenga una línea de código que la separe, tiene que estar encolumnado, indentado a la misma altura. Si el tipo es igual a un taxi, solo en el caso particular que el tipo sea igual a un taxi, vamos a incrementar el valor del impuesto. Impuestos más igual 150. Y si no, no pasa nada. Por lo tanto, como no hay ningún contenido de la rama falsa de la condición, tampoco tenemos que programar ninguna cláusula else. Y acá quedó dibujado, quedó programado todo el diagrama que tenemos a la izquierda de la primera condición. Por el otro lado, en caso de los remises, teníamos este cálculo simple que era el de impuestos igual a la antigüedad por 100. Y ahí quedaron, fíjense que quedaron muy pocas líneas, parece demasiado simple esto comparado con la complejidad que fue dibujar el diagrama. Sin embargo, en este tipo de problemas todavía es muy importante que hagamos primero el diagrama para primero separar bien el análisis de lo que queremos resolver y segundo para poder hacer el seguimiento de nuestro programa si no funciona. Si el cálculo que vamos a ejecutar está incorrecto, es mucho más fácil encontrar el error siguiendo con el dedo en el diagrama las ramas por las que va a ir ejecutando cada una de las condiciones del problema. Si analizamos eso y el diagrama está bien, pasarlo al programa, como ven, fueron apenas unos pocos minutos y resulta bastante simple. Finalmente, para ya terminar el programa, falta solamente mostrar el resultado. Entonces será un print simple. Y ahí quedó nuestro programa completo y terminado. Si lo ejecutamos, bueno, va a ser algo bastante sencillo. A ver, hagamos algunas pruebas simples, ¿no? Un auto más o menos nuevo, que es de tipo particular. Esperamos que pague 200 pesos. ¿Sí? El auto debe pagar 200. Vamos a probar con un auto de la misma antigüedad, pero que sea de tipo taxi. 350. Se calculó correctamente los 200 más los 150 por ser taxi. Supongamos un auto con 3 años de antigüedad de tipo utilización remis, deberían ser 300 pesos, 100 por cada uno de los 3 años de antigüedad. ¿Sí? El auto debe pagar 300. En este caso las pruebas son simples, deberíamos probar con todas las posibles combinaciones. Hay combinaciones que acá no consideré. Supongamos, a ver, un auto que tenga más de 20 años, paga 0 correctamente. Y si tuviéramos un auto también relativamente antiguo, pero que ya no deba pagar impuestos, pero es usado como taxi, debería pagar 150 pesos. Y ahí quedó. Algunas pruebas tendríamos que hacer más pruebas con más combinaciones, pero para los casos básicos funciona bien. Cuando hacemos condicionales con Python tenemos que tener muchísimo cuidado, pero especial cuidado con la indentación. Porque un pequeño error en este código va a hacer que el programa funcione totalmente distinto.
Pensemos esto, cuando nosotros venimos escribiendo este último else y tocamos Enter, el PyCharm nos deja el cursor indentado, nos deja el cursor con una tabulación, pensando que seguimos escribiendo el bloque else. Si nosotros en este punto hubiéramos puesto print para mostrar el mensaje de los impuestos, y el código nos queda una cosa así, lo que tuvimos que escribir está perfecto y escribimos exactamente todo lo que había que hacer, pero solo por este espacio el print quedó dentro de la rama del else. Y si el auto fuera taxi o particular, nunca imprimiría el resultado. Haría todo el cálculo correctamente, pero nunca lo imprimiría. Si yo ejecuto el programa ahora y digo que tengo un taxi, termina sin mostrarme ningún resultado y sin mostrarme ningún error también. Y el único inconveniente que ocurrió en este caso fue solo que el print quedó con una tabulación. Hay que ser muy cuidadoso con este lenguaje. Como no tiene delimitadores de bloque, que uno diga el bloque empieza acá y termina acá, como ocurre en otros casos, tenemos que ser muy cuidadosos con la tabulación acá. Otro error posible. ¿Qué pasa si este if nos quedó así? Que también puede ocurrir, y como ven, el código es el mismo. Solamente quedó tabulado un poco más, un poco menos. ¿Qué pasaría en este caso? Si es taxi o particular, entraría por acá y evaluaría correctamente la antigüedad. Independientemente de eso, volvería a preguntar si el tipo es taxi, para sumarle los 150, hasta ahí estaría bien. Pero este else dejó de pertenecer a la condición principal, la de taxi o particular, y pasó a ser la rama verdadera de esta segunda condición. Por lo tanto, la lógica que va a ejecutar acá va a ser totalmente diferente a la que planteaba el diagrama. Solo por haber movido este if, nuestro diagrama quedó totalmente distinto. Esta condición de tipo T quedó fuera de la principal y este else, el de remis, pasaría a ser la rama falsa de este segundo if. Parece casi lo mismo, pero la lógica va a ser completamente diferente porque este else se va a ejecutar con los remises y también con los autos particulares. Por lo tanto, el cálculo va a ser otro, pero completamente diferente. Finalmente, si en este punto tuviéramos que esta rama else hubiera quedado dentro, es decir, con una indentación más, también habría cambiado mucho la lógica del programa, porque en ese caso, esta condición de la antigüedad por 100 quedaría como rama falsa de este tipo T, quedaría acá, y por lo tanto los remises no pagarían nada porque quedaría vacía su rama falsa, y este cálculo de la antigüedad quedaría solo para cuando el tipo sea distinto de T, por lo tanto solo para los particulares. Este cálculo que sería para los remises quedaría exclusivo para los particulares y los remises pagarían 0. Cambiaría radicalmente la fórmula de cálculo y el error es únicamente una tabulación. Y NetBeans, el lenguaje PyCharm, el Python, el IDE PyCharm, ninguno se puede dar cuenta de que hay un error ahí porque sigue siendo válido. PyCharm ahí no puede adivinar que nosotros queríamos que esta rama else fuera la rama falsa de este if o de este if. Esto es lo que más tenemos que tener cuidado cuando escribimos programas con múltiples condiciones. Por lo demás, el uso de condiciones es bastante sencillo. Como se ven en este ejemplo, en este ejercicio, tenemos que tomarnos unos minutos para analizar bien qué condiciones vamos a plantear, pero después tanto el desarrollo del problema como la programación en sí son bastante simples, prestando especial atención a estas situaciones.